quinto año. Buenos días, profe. ¿Cómo estás, José? Bien, ¿y usted? Bien, también, mi amor. Ay, ¿quién más ha llegado? A ver, a ver. Faltan niños, faltan muchachos. Está Andrés, está Benjamín, está Conde, está Daniel, Emilia, Isabela, José, Matías, Maximiliano, Miguel y Taira. Isabela, señorina. Isabela, Hola, profe. ¿cómo está mi niña? Bien, ¿y usted? Bien, Taira. Quiero preguntarles algo. ¿Vieron el material que dejé el sábado en Classroom? No. El videíto de información explícita Profe, e implícita. ¿Lo mandó viste, algo, José? pero yo vi que sí, mandó profe, algo, pero no pude abrirlo porque no me cargaba la página, No te ya que cargaba. Ya. como porque mi celular es algo viejito. Ajá. Benjamín Quesada, ¿cómo estás? Se te echó a perder completamente el micrófono. Pucha, qué lata. Mm. Profe, ¿cómo ha estado usted estos días? Hermosa. Ah, mírame, cada día más bella. Cada día más bella. Me he hecho bien la cuarentena porque duermo, entonces hace bien dormir y a ver si uno tiene el cutis más lindo. ¿Eh? La piel. Dormir es la clave. Dormir es la clave de la belleza, así que yo les aconsejo, si no tienen clases muy temprano, duerman más. Y así, bueno, ustedes sobre todo tienen que aprovechar de dormir hartas horas para poder crecer y que crezcan los huesos, el fémur y todo eso, para tener además buenas ideas en nuestros cerebros y que estén bien oxigenados, hay que dormir mucho y comer sano. Hola Micha, hola Maxi, hola Matías, hola Franco, Hola, profesora. Hola, ¿cómo profesora. estás? Hola, Profesora, hola. estoy medio mal porque no voy a poder hablar por toda la clase porque me duele mucho la garganta, la tengo así como media ronca y me... Pucha, ¿tomaste limonada con limón? No, Ahí está la clave, hay que tomar limonada con limón. Ya muchachos, en el cuaderno anotamos la fecha del día de hoy y ponemos el objetivo de la clase. ¿Ya? Hoy día estamos a lunes 17 de agosto. Profe, Ujú. ay, yo, Sí, claro que sí. Se los voy a poner en el chat. ya, por favor. Hoy es el mes 8 17, lunes del mes. 17. El mes 8, papi. El mes 8. Ya, ahí está el OA en el chat. Es el OA4, analizar aspectos relevantes de las narraciones leídas para profundizar su comprensión lectora, identificando las acciones principales del relato y explicando cómo influyen en el desarrollo de la historia, explicando las actitudes de los personajes. ¿Ya? ¿Cómo podemos hacer esto? A través de haciéndonos preguntas, preguntas De la explícitas e información implícitas. explícita e implícita. Exacto, José. Y para eso ya había puesto un hermoso video que todos tenían que haberlo visto antes de la clase para que estuvieran más interiorizados de eso. Escribimos rápidamente, muchachos. Avisan, me ponen el pulgar hacia arriba cuando estén todos listos, ¿ya? Hola, Franco. Buenos días, profesora. Buenos días, Alexi. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Entonces, quiero preguntar a Isabela, porque me contestó en el chat, ¿qué pasó con su disertación, mi niña?
Recuérdame, tú, ¿de quién disertaste, Isabela? Ah, ya. Pero tuviste malo el audio, ¿cierto? Sí, ya. Y gracias, Isabela, corazón. Y me falta el Jorge, no está. No está el Jorge Galvez. Hola, profe Constanza. Hola, Mati, ¿cómo estás? ¿Bien usted? Bien, gracias. Ya, Matías nos dejó en evidencia porque tenemos el día de hoy a la profesora Constanza Cruz, que nos va a acompañar durante la clase, ¿ya? Ella nos va a presentar una PPT acerca de la información explícita e implícita en los textos, ¿ya? Cuando estén listos con el OA, comenzamos entonces con el PPT de profesora Constanza. Ya. Profe, ¿y el OA? ¿Me escucha bien? Hola, Pierre, ¿cómo estás? El OA lo puse en el chat, mi amor. Lo pongo de nuevo porque como copiar. Profe, y escribílo a... Ya, mi amor. Ahí está, ¿lo ves? A ver, espérate. Ahí, Wayne. Sí. Ya, excelente. Súper. Ahí va a quedar todo el rato. Es de comprensión lectora, ¿cierto? Los que no han visto el videíto que está en el Classroom lo ven después, entonces. La profesora Constanza va a compartir la pantalla, entonces, chicos. Dame un segundo. Ok. Ahí. ¿Se ve? Sí. Ya, súper bien. ¿Tú me avisas cuando partimos? Ujú. Profe, ya terminé. Excelente. Como título, ¿cómo construir preguntas explícitas e implícitas? Ese es el título en sus cuadernos. Sí, mi amor. El OA está en el chat. Y después del OA tienen que escribir el título, ¿cómo construir preguntas explícitas e implícitas? Connie, ¿lo puede poner como presentación más Ya. grande? Por favor. Ahí. ¿Ahí? Ya. Sí. No ¿Ya los estamos veo. listos con el título, chicos? ¿No los ves tú? No, yo no los veo. Ya. Partimos entonces. Ya. Buenos días, chiquillos. Como bien dice la profesora Victoria, yo soy la profe Constanza, soy del proyecto Integración y hoy día vamos a trabajar un poquito la comprensión lectora, ¿ya? Entonces, el título, ¿cómo construir preguntas? Y vamos a trabajar las preguntas explícitas e implícitas. Entonces, vamos a partir primero de la base de qué es una pregunta, ¿ya?
Según la RAE, también la definición que podemos encontrar, una pregunta va a ser siempre una expresión lingüística utilizada para realizar una solicitud de información. O sea, una pregunta yo la hago para saber alguna información, cuando yo tengo una duda, ¿cierto? O para poder expresar también una inquietud y poder informarme a través del texto que estoy leyendo, ¿ya? Pero dentro de esta gama de preguntas tenemos las dos específicas que vamos a ver hoy día, que es la implícita y la explícita. Esos dos términos es súper importante que los puedan anotar en su cuadernito ya, porque hay una diferencia muy grande entre la pregunta implícita y la pregunta explícita. ¿Ya? Pasemos a la pregunta implícita. Estas preguntas son aquellas que la información requerida no aparece directamente en el texto, ¿ya? Sino que el texto me va a dar las claves para hacer una inferencia, o sea, para pensar, para poder yo deducir sobre el contenido y sobre la información que necesito buscar en el texto, ¿ya? Como bien dice, no está escrita. Por ejemplo, por decir, si yo quiero preguntar, no sé, el color de pelo, a veces en muchos textos está escrito, no sé, que había una niña de color de pelo rubio. Y si me preguntan, ¿de qué color era el pelo rubio de la niña? Está escrito directamente en el texto, ¿ya? No así cuando es una pregunta implícita, ¿ya? Porque quizás me va a dar algunas luces el texto en donde yo voy a poder deducir de qué color en este caso era el pelo de la niña, ¿ya? Y en relación a las preguntas explícitas, ¿ya? Son aquellas donde se debe extraer la respuesta directa del texto, es lo que les mencionaba recién, que si yo, por ejemplo, me hacen una pregunta, va a estar directamente, yo tengo que buscar la información en el texto y va a estar explícitamente, o sea, va a estar escrito la respuesta de esta pregunta, ¿ya? Como acá dice, las preguntas implícitas, la información no aparece directamente, sino que la debemos deducir, o sea, me va a hacer pensar esta información, ¿ya? Según todas las luces o las claves que me va a dar, yo voy a llegar a la respuesta. En cambio, la pregunta explícita está de manera directa y clara, es decir, inmediatamente. Profe, ¿le hacemos que copien este trocito? A ver, título. Acá está toda la información. Ya, lo primero es anotar pregunta explícita, vamos a escribir primero, que es con relación, son aquellas donde se puede extraer la respuesta directamente del texto. Eso, coloquen. Las preguntas explícitas son aquellas que se extraen directamente del texto. Las preguntas explícitas son aquellas que se extraen directamente del texto. Debajito del título, las preguntas explícitas. Profe, el título es ¿qué es una pregunta? Sí, son aquellas que se extraen directamente del texto. Punto aparte. ¿Ya? Punto aparte. Punto aparte, las preguntas implícitas no aparecen directamente en el texto. Debemos deducirlas. Oh, interesante. Hay
una gran diferencia entre pregunta explícita y pregunta implícita. La pregunta explícita está en el texto. Lo podemos saber leyendo el texto. En cambio, en la pregunta implícita debemos deducirla. Exacto. El texto siempre nos va a entregar algunas claves que va a llevarnos hacia la respuesta, pero nunca la va a tener ahí. ¿Cómo podemos deducir esto, profesora? Con nuestros conocimientos previos. Exacto. Y para eso, chicos, tenemos varios ejemplos en la siguiente diapositiva. ¿Ustedes me avisan cuándo? Yo todavía no. Ya. ¿Ya? Porque veo que todavía están escribiendo los muchachos. Entonces, para que tengan completa atención en los ejemplos. Taira, Sí, profe. ¿alguna duda o está todo clarito? No, está todo claro, gracias. Ya, mi niña. Alonso, Sí, profesora. ¿cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, también, mi niño. Hasta el momento, ¿alguna duda o estamos clarines? No, ninguna, profesora. Ya, dime, Alonso, ¿cuáles son las preguntas explícitas? Las que no aparecen en el texto. ¿Estás seguro? ¿Cuáles dijo, perdón? La explícita. Ya, Andrés. Alonso, ¿la explícita aparece en el texto o debemos deducirla? Debemos deducirla. ¿Es así, tía Connie? Parece que se confundió con dos términos. ¿Ven? Tiene que poner mucha atención. Que sale en el texto. ¿Cuál? La que sale. La que sale en el texto. Eso. Muy bien. ¿Y la implícita entonces cuál es? La que no aparece Es la que hay que deducirla. Eso, a la que hay que deducirla. ¿Y cómo? Acuérdense que la profe dio una pista. ¿Y cómo yo la voy a deducir? ¿Porque se me da la gana? ¿Porque se me ocurre? Aparecen datos relevantes a la información y Muy de esta bien. información debemos deducirla. Excelente. Y hay otro dato más que dio la profesora. ¿Cómo yo voy a contestar una pregunta implícita? ¿Qué tengo que activar aquí en mi cerebro? Sacar del texto información. ¿Conocimientos previos? Eso, Excelente, los conocimientos Zaira. previos. Chicos, para que no se confundan, cuando yo digo explícita, es externo, ¿ya? Como lo dice la palabra, explícito, es que está en el texto porque es externo. Cuando digo implícita, ese prefijo de es que yo tengo que analizarlo con mi mente para que no nos confundamos. Siempre, por ejemplo, algo externo es de afuera, algo implícito tiene que ver conmigo, con mi pensamiento, ¿ya? Para que no nos volvamos a confundir. Prosigamos entonces, todos tienen escrito lo que es la pregunta explícita e implícita, punto aparte, ejemplos. Ejemplos. Vamos a ver entonces los ejemplos. Primero vamos a ver los de la pregunta implícita, ¿ya? Por ejemplo, yo voy a leer un texto cualquiera, ¿ya? Y me van a preguntar, ¿qué otro título le colocarías a este cuento? Yo esa pregunta, ¿la puedo encontrar directamente en el texto o la tengo que pensar? La tengo que pensar. La tengo que pensar. Y si la tengo que pensar o deducir,
¿Qué pregunta viene siendo implícita o explícita? Implícita. Bien, Implícita. excelente, súper bien. La segunda pregunta dice, ¿cuál de las siguientes palabras es un verbo? Si yo leo un texto, ¿me va a decir qué palabra es un verbo? ¿O lo tengo que pensar o tengo que activar mis conocimientos previos para saber cuál es un verbo? Los conocimientos previos. Los conocimientos previos, muy bien. Y si activo mis conocimientos previos, ¿qué pregunta estoy haciendo? ¿Implícita o explícita? Explícita. Implícita. Implícita, acuérdense, activación de conocimientos previos, deducir es implícito. Muy bien. Igual si me preguntan, ¿cuál es la información más importante de un texto? ¿Cuál es la idea principal? ¿O qué otra palabra se puede usar para decir un término? Toda esa información yo no la voy a encontrar directamente en un texto, ¿cierto? La tengo que pensar, ¿ya? Ahí tenemos los ejemplos de las preguntas implícitas y ahora vamos a ver los de las preguntas explícitas, o sea, las que están en el texto. Por ejemplo, me van a preguntar, describe cómo es la bruja. Si yo leo un cuento, un texto, ¿me va a decir cómo es una bruja? Por ejemplo, podría darme características físicas, características psicológicas. Sí. Sí, ¿cierto? Y si me dice el texto, toda la información, ¿va a ser una pregunta implícita o explícita? Explícita. Explícita. Explícita, muy bien. Esa es la clave. Si está en el texto, es porque es una pregunta explícita, ¿ya? ¿Qué hacía la niña, por ejemplo, una pregunta? El texto me lo va a decir, ¿cierto? Me va a contar una historia, por lo tanto yo voy a poder leerlo y comprender y responder exactamente como decía el texto, ¿ya? Lo mismo, ¿por qué lloraba? ¿Por qué peleaban los gallos? Siempre la historia nos va a contar esto y va a salir explícitamente cuál era el problema, ¿ya? ¿Se entiende? Yes. ¿Sí? ¿Hay Claro, como la- alguna duda? Muchachos, pusieron entonces ejemplos, ¿cierto? Vamos a partir con lo explícito. Pongan, ejemplo, pregunta explícita. Siempre las descripciones son preguntas explícitas. Describe el personaje principal. Está en el texto. La descripción siempre es pregunta explícita. ¿Ya? Lo van a poner... Preguntas explícitas y abajo. preguntas ponemos explícitas, preguntas. descripciones, siempre que te pregunten por descripciones, es una pregunta explícita. ¿Ya? Y ponen eso. Si les preguntan, por ejemplo, características, lugares, cuál era el conflicto, El cuál es ambiente. desarrollo, ¿Cuál era el ambiente en el ambiente es donde ocurre, donde transcurre la historia? Esa también siempre está en el texto. ¿Dónde se desarrolla la historia? Algo así. Exacto, Yaciel. ¿Dónde se desarrolla la historia? Entonces ahí está en el texto. Como lo vimos, ¿cierto? En los cuentos, cuando me dijeron, esta historia se desarrolla en Brasil, del libro que vimos, que leímos, ¿se acuerdan, Yaciel? Sí. Ah, cierto, es de una historia de fútbol. Exacto. Sí. La historia de fútbol. Se desarrollaba en Brasil. ¿Y en qué año? En 1990, 51, creo. No, en el Mundial de Fútbol, ¿qué fue? Profesora, se escribe todo. Eso es lo que quise leer, por ejemplo, algunas preguntas. No, pongas descripción y ambiente. ¿Ya? En pregunta explícita. Descripción y ambiente en pregunta explícita, porque esa es lo primero, en el escalafón, cuando uno es pequeño, lo primero que te hacen son preguntas explícitas, porque Las vamos a cambiar de lado, ¿ya? no requiere tanto pensamiento, ¿ya? La pregunta explícita es primero, ¿ya? Siempre. Muy bien, Connie. Ahí. Muy bien, Connie. Claro. Primero son las preguntas explícitas. Y después, cuando pasamos a otro nivel de conocimiento, que ustedes están más grandes y tienen un pensamiento más abstracto, son las preguntas implícitas. ¿Ya, muchachos? Sí. Siempre son primero las preguntas explícitas y posteriormente las preguntas implícitas que nos preguntan acerca también de nuestras emociones, ¿cierto, Connie? Sí, puede preguntar, por ejemplo, emociones,
puede preguntar la opinión personal también de las personas. Exacto. Puede preguntar también conocimientos previos. Por ejemplo, si yo te pregunto, Connie, ¿cómo se sentía el personaje principal? Voy a tener que buscar alguna idea o alguna clave dentro del texto. Por ejemplo, si me decía que estaba llorando o si estaba contento, yo ahí recién voy a poder deducir cómo se sentía el personaje principal. O si estaba preocupado, o si, no sé, estaba inquieto, depende de la característica que me dé el cuento. Claro. Yo para hacer eso, tengo que ponerme en el lugar del personaje. Tengo que tener empatía. Y eso va más adelante, ¿cierto, tía? Cierto. Profe, ¿Quién sabe, muchachos, lo que es la empatía? ¿Alguno sabe? ¿O tiene una idea? Profe, Ya, a ver, es Yaciel, ponerse dime. en el lugar de otro. Exacto, Yaciel, es ponerse en el lugar del otro. Y para ponerse en el lugar del otro es una habilidad avanzada dentro de los mamíferos. No todos los animales tienen la capacidad de ponerse en el lugar del otro. ¿Cierto, Connie? Exacto. Nosotros como seres racionales también logramos esa capacidad que no todos los mamíferos la logran. ¿Estamos ok entonces para pasar a la siguiente, muchachos? profe, yo puse Espere, una profe. pregunta explícita y abajo le puse como una flechita y le puse explícito. Ya. Bien. Bien. ¿Hicieron el ejemplo de implícito? ¿De las preguntas implícitas? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Cuál Ya pusiste, voy por la José? explícita. ¿Cuál pusiste en implícita? ¿Qué ejemplo? ¿Qué otro título le colocarías a este cuento? ¿Cuál es la idea principal del texto? Excelente. Taira, ¿qué pusiste tú en la pregunta implícita? Yo puse, ¿cuál de las siguientes palabras es un verbo? Muy bien, Taira. Ahí tenemos que, sí o sí, responder esa pregunta con lo que sabíamos de antes. Claro, activar los conocimientos previos. Ujú. Profe, ¿se acuerdan cuando hicimos el logbook de Heidi? Sí, lo recuerdo muy bien. Me encantaba esa serie. Sí, es muy bonita. Porque ¿qué enseñanza nos dejó ese cuento? ¿Cuál crees El tú? valor de la familia. Sí. ¿Qué más? ¿Qué conexión podríamos hacer con respecto a la salud? La salud y lo que pasó con Heidi. El bienestar. ¿Ya? ¿Con qué tiene que ver el bienestar? ¿Bienestar? Con la familia. Uh-huh. Sí, Fabrizio. Ay, qué bueno que llegaste un poco tarde, Fabrizio. Ya. Sí, tiene que ver con la familia y también tiene que ver con la naturaleza. Ojo ahí, ¿cierto? ¿Cómo se sentía bien Heidi? Cuando llegó a la casa de los Sésimos se sintió triste porque no podía ver a su abuelo y eso. Yaciel, ¿y tú qué piensas? ¿También tiene que ver con el entorno? A mí el cuento de repente a mí me gustó, es bonito, ¿Ya? se desarrolló en la naturaleza, con Uh-huh. muchos animales, fue súper lindo el cuento. ¿Y había un solo ambiente o había más de uno? Más de un ambiente. ¿Cierto? Había uno en el que Heidi se sentía como encerrada, oprimida, y en el otro se sentía libre. Sí, Se sentía feliz. los Alpes suizos y la mansión Sesemann. Claro. ¿Ven? Y eso estaba escrito en el texto. Y ahí nosotros lo podíamos ver. Continuamos entonces, niños. Ya, vamos a pasar entonces, bueno, acá iba el video, que después, ¿lo vemos, profe, o Sí. la dejamos como misión?
Ya ven, voy a ver si es que lo puedo... Veamos si se puede, porque de repente la conexión de internet no nos deja. Voy a poner en silencio mi micrófono, ¿ya? Ujú. Para poder... Profe, ante mi micrófono se escucha mucho ruido, no alcanzo a escuchar lo que dice de la grabación. Hay que leer, Alexi. Tenía una musiquita, pero leamos lo que va diciendo. Ya. Hola, Vicky. La pala, la actitud, la llamaré. Ya, entonces vamos a retomar un poco el video. Ya lo dejé pausado ahí porque está toda la información que tenemos acá. Entonces, este es un ejemplo muy claro de información explícita e implícita, ¿ya? Acá dice, explícita, lo mismo que haya definido la profesora, que aparece directamente en el texto de una forma clara y directa, ¿verdad? Y la información implícita no está dicha de manera directa en el texto. Entonces acá van un ejemplo y van a darnos solo un fragmento de este cuento muy popular y que yo creo que muchos de nosotros también los conocemos. ¿Ya? Dice, la niña caminó por el bosque a la casa de su abuelita. De solo este fragmento podemos hacer dos preguntas, una explícita y una implícita. Por ejemplo, explícita, ¿quién caminó en el bosque? Si yo vuelvo a releer este fragmento, voy a poder encontrar la respuesta. ¿Ya? ¿Quién podría decir la respuesta de esta pregunta? La niña La niña, caminó. profesora. O sea, la niña. ¿Cierto? Pues acá mismo dice en el ejemplo, la niña caminó por el bosque. O sea, yo, La casa de su abuelita. exacto, voy a releerla y voy a poder extraer la información directamente desde el texto. Y una pregunta implícita sería, ¿qué cuento es? ¿Pinocho o Caperucita? Caperucita. ¿Y cómo tú pudiste delucidar que era Caperucita? ¿Qué hiciste? Porque es una niña y porque estaba caminando por el bosque. Ya, muy bien, pero ¿qué activaste acá en el A ver, videíto? que va a la casa a ver a su abuelita. Ya, y todas esas respuestas, ¿cómo nosotros Los conocimientos pudimos saberlas? ¿Cómo las pudimos saber? ¿Leímos el texto completo?
No, No, una parte del conocimientos previos. Pero es que el Excelente. Pinocho es un niño. Muy bien, porque estamos los conocimientos previos, porque nosotros anteriormente o en algún momento de la vida nos contaron este cuento, lo pudimos leer, ¿verdad? Entonces activamos los conocimientos previos y deducimos que era Caperucita Roja, ¿ya? A su vez también el pequeño fragmento que leímos nos dio algunas pistas para saber si era Pinocho o Caperucita, y en este caso solo hablaba de una niña, ¿verdad? ¿Se entienden ambos ejemplos? Sí. ¿Sí? Ya. Entonces, si se entendió súper bien, vamos a aplicar lo aprendido. ¿Ya? Profe, ¿vamos a dar un tiempito para leer? ¿O no? Sí. Ya. Entonces, vamos a leer, van a hacer lectura silenciosa y veloz del siguiente texto que se llama La extinción de los animales. ¿Ya? Connie, ¿puede Dime. leer algún joven o alguna Sí, jovencita del curso? No los Profe, alcanza ya, a ver. vamos. la letra. Tú, profe, Sí, tienes que el seleccionarlo Yaciel porque que yo no tiene los buena veo. vista. Ajá. Yaciel, vamos. Ya. Durante millones de años, la extinción de las especies fue un proceso natural cuyas causas en muchos casos se desconocían los científicos. Según el análisis de fósiles, ha logrado determinar ciertas épocas de varias decenas o millones de años en las que realmente, de forma masiva, estos registros se mueven la desaparición de grupos de organismos quedando esparcidos para que nuevas formas de vida u otras ya existen sobrevivieran, como ocurrió con la extinción de los dinosaurios, que facilitó el desarrollo, evolución y proliferación de los mamíferos. Sin embargo, Gracias, la Yaciel. aparición del Ahí nomás, hombre... hasta el punto aparte. Yaciel, hasta el punto aparte. Mamíferos. Continúa, por favor, Alonso. Del punto aparte. Donde dice, sin embargo. Ahí. Alonso, No lo encuentro, profesora, me perdí. ¿dónde está Acá el te tengo cursor el de nombre. la profesora Constanza? ¿Dónde dice, Alonso. sin embargo? ¿Dónde están los mamíferos? Dice mamífero. Y tiene que empezar a leer donde esté, sin embargo. Sin embargo, la aparición del hombre marca un antes y un después en lo que se refiere a la extinción de las especies. El hombre primitivo debía alimentarse y conseguir abrigo, por lo que utilizó los recursos que tenían a su alcance para sobrevivir, la flora y la fauna. Luego se asentó en comunidades, alternando los ambientes naturales de diversos organismos interviniéndolos en beneficio propio sin tomar en cuenta el gradual impacto de sus acciones en la subsistencia de muchas especies. Siga. ¿Dónde dice Lo anterior. No, ¿de qué? No, me perdí. Alonso, donde dice, después del punto, lo anterior. Mira, la profesora lo estaba marcando con...
desarrollo de la civilización trajo consecuencias mayores. La revolución industrial y una serie de otros fenómenos han influido de manera importante en la naturaleza y las especies que la habitan. En los últimos 50 años, ¿50? 500 años, la intervención humana en nuestro planeta ha significado la pérdida de unas 800 especies, cifra que sigue aumentando día a día de manera alarmante. Muy bien, Alonso. Gracias, Alonso. Oye, Alonso, dime, espérate, en la fotografía que aparece acá, ¿qué animales podemos distinguir? Un oso pardo, un oso polar, un elefante, una cebra, una jirafa, un tigre, un rinoceronte, mariposa, loro, creo que es un pato, un mono, y los otros no los veo tan bien, profesora. ¿Y cuántas son, más o menos? Me las nombraste, pero en cantidad. A ver, voy a ver si lo puedo acercar, espera. Profe, también hay un lémur. Sí, sí, quiero ver cuántas especies hay ahí. Profesor, ¿Ahí? profesora, a ver. Sí, dígame. Una hiena, profesora, no es un perro y un cerdo. ¿Cuántas especies hay en esta imagen? 14. 15. 14. Hay 14. 15. Hay 15. 15. ¿15? ¿Con una mariposa? Hay un elefante, un oso polar, una mariposa, una cebra, un guacamayo, un lémur, un pato, un oso pardo, es un conejo, una jirafa. 15, profesora. Ya. Micha, si yo les pregunto, ¿cuántas especies animales hay en la imagen? ¿Qué tipo de pregunta sería? Implícita. A ver. Explícita. Muy bien, Taira. ¿Por qué sería explícita, Taira? Porque está en el texto. Porque está en el texto, porque yo lo puedo ver. Y si yo les pregunto y está en el texto, ¿cuántas especies hay en la foto? Usted las cuenta y me indica cuáles son. Por lo tanto, es extraer información, no del texto. En esta ocasión es de una imagen. Yo puedo preguntar acerca de una imagen. José. Sí, porque también es parte del texto. Muy bien, Taira. ¿Queda claro? Yo puedo hacer preguntas acerca de la imagen. Les puedo preguntar, ¿cuántas especies de estos animales son terrestres? Constanza, ¿puedes agrandar la imagen, por favor? Voy. Fíjense que de esa imagen yo podría hacer varias preguntas. Podría hacer preguntas explícitas e implícitas. José, ¿qué pregunta se te ocurre a ti que sea explícita? Solo con la imagen. Hay 11 terrestres. Pregunta explícita. Solo con la imagen. Sí, ¿cuántas especies de animales hay? Ya, ese sería. ¿Cuál más? ¿Cuál de estos animales son carnívoros, herbívoros? Excelente. Y ahí tenemos dos. Micha, hágame usted preguntas explícitas solo con esta imagen. Gracias, José. Micha. Explícitas, ¿cierto? Exacto. Explícitas. ¿Cuáles son mamíferos? Muy bien. ¿Cuáles son mamíferos? Excelente.
Alexis. ¿Está el Alexis o se salió? Matías. Sí. Ah, sí, está el Alexis. Alexis, dígame una pregunta explícita solo con la imagen, que no la hayan dicho anteriormente. ¿Cuántos mamíferos hay? O ya lo dijo. Ya la dijo el Micha recién. Yo, profesora, Ya, a ver, Alonso. ¿cuántos son aéreos y cuáles son terrestres? Muy bien. Vamos a ver cuáles son terrestres. Maxi, ¿quieres preguntar tú algo? Explícito. Alexis, dígame. ¿En qué ambiente No te escuché muy bien, ¿lo puedes repetir, por favor? ¿En qué ambiente se muestra la foto? Muy bien, claro. Hay pasto y es un día seminublado. Muy bien. ¿Podría yo preguntar qué animal está a la derecha o qué animal está a la izquierda? Sí, porque es explícita, porque ahí te está diciendo cuál está en Exacto. También Muy hay bien. otra pregunta buena, es cuáles son hembras y mamíferos. Ah, pero es que eso no puedo determinarlo solo viendo la foto, cuál es hembra y cuál es macho. Taira, háceme una pregunta implícita con la imagen. Una pregunta implícita sería, ¿la imagen pertenece a un ambiente artificial o natural? Excelente pregunta, Taira. Magnífico. ¿Por qué yo tendría que saberlo? Tendría que utilizar mis conocimientos previos. Este se parece al fondo de Windows, ¿cierto, Constanza? Sí. Entonces yo puedo decir, podría determinar que es artificial, ¿cierto? Queda, a ver, ¿quién más? Fabrizio, dígame usted, ¿qué pregunta implícita puedo hacer yo solamente observando esta imagen? Implícita, ¿eh? Ojo. Estoy pensando, profe. ¿Ah? ¿Cuántos animales viven en Porque yo puedo verlo, eso sería explícito, te estoy preguntando. Hazme una pregunta implícita con la imagen. Ya, Andrés, a ver usted, que sea implícita. implícita. Ujú. ¿Cuál animal es el más grande? No, porque yo lo puedo ver. ¿Cuál sería una pregunta implícita? ¿Cuál es macho o hembra? La que de delante la dije, pero en explícito. ¿Cuál, Micha? ¿Cuál sería implícita? ¿Cuál es macho o hembra? Bueno, sí, podríamos determinarlo a través de nuestros Pero puedo conocimientos decir que el previos. otro fue... Un biólogo, por ejemplo, claro. Profesora, ¿cuál es la idea principal de la foto? Ujú. Constanza, ¿qué pregunta se te ocurre a ti que pueda ser implícita viendo la imagen? Implícita. ¿Solo con la imagen? Sí. Podríamos preguntar, depende también de lo que nos diga el texto, ¿cuál de todos estos animales está en peligro de extinción? Claro. Porque acá generalista dice especies, pero Claro. no nos dice cuál de todas estas realmente El oso polar, el blanco, está en peligro de extinción. Claro, el oso polar. dice eso. Que el oso polar estaba en peligro de extinción. ¿Cómo lo lograste saber? El rinoceronte también está en peligro de extinción. Lo vi porque lo dicen en la noticia. La mariposa también está en extinción. Los previos. El Con los rinoceronte está en peligro de extinción. ¿no? Sí, porque Nosotros uno lo lo puede ver en la tele. Uno lo puede En la ver. tele no vimos, Porque pero- creen que son los primeros. Bien. O sea, yo con los conocimientos previos los activé de todo lo que yo he visto o he leído. El loro también. ¿Cierto? El tigre también está en peligro de extinción.
Y el texto, al igual que el naranja. Y el texto lo indicaba, decía cuál de todos estos animales estaba en peligro de extinción. No, No, ¿cierto? solo decía la cantidad, parece. Exacto, o sea, eso es una información implícita. Ya. Súper bien. Profe, ¿seguimos? Seguimos. Ya. Ah, espere. Muchachos, del texto van a poner título La extinción de los animales en su cuadernito y van a anotar 2 preguntas explícitas y 2 implícitas. ¿De acuerdo? Ujú. ¿Cómo dijo, profesora? ¿Cómo había dicho? Título La extinción de los animales, que es este texto, y tienen que escribir preguntas implícitas y explícitas. Ya. Ya. Ya, profesora. Número 1. Las dijimos. Recuerden, a no ser que tengan la memoria de un pequeño insecto, recordarán las preguntas No eran explícitas. 2. Profesora. Hagamos 3, pues hagamos 3. 3 preguntas explícitas. para que sea Sí. más difícil. Recordemos que hicimos varias aquí en la clase. Ya, aquí hay una. Regalé una. Hay 15. Hay 15. Claro, usted me responde ahí al ladito inmediatamente. Les voy a agrandar. Y también tenemos que escribir 3 preguntas implícitas, que dijimos algunas. Una muy brillante de la señorita Taira. Así que... y después también el Micha dijo algunas, así que recordar. Tenemos que tener una memoria no como una hormiga, sino como una persona. Tenemos que recordar. Si quieren, alguien amablemente después puede ayudar en el chat. Lo dicen las noticias. Fabricio al final no me respondió bien. Fabricio, ¿pensaste ahora una pregunta implícita? ¿Cuántas razas de animales podemos ver en la imagen? ¿A qué te refieres con raza? ¿O será especie mejor? A especie, a eso me refiero. Pero ¿sabes qué? Esa también sería una pregunta explícita. Hay que pensar una pregunta implícita, que no la podamos ver, que tiene que ver con nuestros conocimientos previos. Podrías preguntar, ¿cuál de estos animales ha protagonizado un cuento? Oh my God. Ya, sería una pregunta implícita. Por ejemplo... El elefante creo porque hay una película Dumbo. Claro. También podríamos decir que el oso, por los ricitos de oro, Winnie the Pooh, han protagonizado varias películas. Tenemos el oso, los osos escandalosos que tienen una serie de televisión. Pero también hemos salido el oso panda, el oso polar y el oso... también está en peligro de extinción. El que no vio eso no tiene tanta infancia. Claro. Para eso, ¿qué me dice Wayne? El pantera polar y aparte, ¿no? Wayne, ¿se te ocurre alguna pregunta implícita? Sí. ¿Cuál? No sé. A mí se me ocurrió una hora. Implícita. ¿Cuál? ¿Cuál será el sentimiento de estos animales? Porque creen que el cuerno del rinoceronte sirve como remedio, pero en verdad está hecho del mismo material de nuestras uñas. Muy bien, Alexis. A ver, Profesora. mira, yo puedo preguntar una muy... ¿Qué otro animal tiene cuerno? Que no esté aquí. Profesora. Dígame, Miguel. ¿Cuántas preguntas eran? ¿Una o 3? O sea, 2 o 3. Se ponen 3. Okay. El que primero la tenga lista las 6 preguntas me avisa y lo comparte con los compañeros. Lo que acaba de decir, profesora, es explícita, ¿cierto? Por el rinoceronte. No, porque estoy preguntando, ¿qué otro animal tiene cuerno?
aparte ¿verdad? del rinoceronte, que podría ser un animal mitológico. ¿Recuerdan que leímos algo de un pequeño animal? Miren, aquí en la clase leímos un cuento de una leste. Pucha, hace mucho tiempo. El rinoceronte, profesora, tiene cuernos. Sí, pero ¿cuál otro? Que no está aquí. Que no está ahí. ¿Cuál otro tiene cuernos? Que es famoso porque es como mágico. ¿Se acuerdan que leímos un cuento? Pero es que no creo que ¿El elefante? un unicornio. ¿Se acuerdan que leímos un cuentito de un unicornio hace tiempo? En una clase. Del libro No paro de aprender, o no, ese mismo. Oh, cierto, el Pegasín. El Pegasín. También leímos el del elefante, que era acerca del por qué el elefante tiene esa trompa, ¿se acuerdan? Sí, Profe, no, es un había pedazo. un elefante que quería saber sobre los cocodrilos. Sí, qué buena memoria, José, me encanta. Muy bien. ¿La pregunta con respuesta, profesora, o sin respuesta? Por supuesto que con respuesta. Miren, puedo hacer una pregunta explícita súper fácil. ¿Cuántos párrafos tiene este texto? ¿Qué? ¿Cuántos párrafos tiene este texto, José? Cuatro. ¿Cómo lo supiste? Contando los puntos aparte. Tiene los puntos aparte. Excelente, maravilloso. Contando cómo separan los párrafos por punto aparte. Y esto que es prosa se dice párrafo. Pero ¿cómo sería en poesía? Los versos. Estrofas. Los versos son las líneas, las estrofas. Y aquí se separa en párrafo y tenemos, como muy bien dijo José, 4 párrafos. Y esa sería una pregunta explícita. ¿Cómo lo sé? Solo mirando. Y ni siquiera tengo que leer. Solo miro. Puedo decir, en este texto hay 4 párrafos. A la vez, igual hizo la profe una pregunta implícita. ¿Se dieron cuenta? Cuando les preguntó a ustedes sobre los poemas. Sí. ¿Qué tuvieron que activar para poder saber la respuesta? Los conocimientos previos. Exacto, porque esa información no está en el texto, ¿cierto? ¿O sí? No. Bien, excelente. Estos niños, tía Constanza, saben mucho acerca de poesía, porque vemos todo lo que son las figuras literarias. A ver, preguntemos, a ver si se acuerdan. José, nómbrame 2 figuras literarias. 2 figuras literarias, metáfora, ¿cómo es que se llamaba la otra? Personificación, comparación e hipérbole. Maravilloso, ¿ven? Maravilloso. En este tipo de texto hay figuras literarias. Sí. ¿Estás seguro? No, profesora, no hay. No hay. Eso es lo que aparece en la poesía. Ya, vos, José, te dijeron recién que era de poesía. Ya, a ver, Micha, dime, ¿en este texto hay figuras literarias, Micha? Eso es lo que acaba de preguntar ahora. Pues. Sí, pues, ¿qué me dijiste tú? No, que no hay. No. ¿Qué tipo de texto es este, Micha? ¿Cómo se llama esto? Noticia. Ya, pero ¿cómo se llama el tipo de texto? ¿Empieza con I? Información, esa. Informativo. Informativo, eso. Informativo, muy bien. Porque te trae información de la extinción de los animales. ¿Y esa, Micha, qué tipo de pregunta sería? A ver, explícita. Muy bien, Micha. Si yo pregunto, ¿qué tipo de texto es este? Sería una pregunta explícita. Muy bien. Súper bien. Y ojo ahí, no confundir, porque las figuras literarias se presentan en el género lírico, en la poesía y en las canciones. No aquí en este tipo de texto. ¿No? Aquí tenemos un lenguaje científico, ¿cierto, tía? Exacto, porque nos da evidencia, nos muestra con datos. Eso es lo más importante, por eso es un lenguaje científico. Ya, le voy a preguntar a Miguel.
Miguel, Miguel a la 1, a las 2. ¿Qué profesora que estaba haciendo una pregunta? Ya, Miguel, dígame, corazón, dentro de este texto, ¿qué pregunta hay que tú no sepas qué significa? O sea, ¿qué palabra, perdón? ¿Hay alguna palabra que tú no sepas el significado? Alarmante. Alarmante. Constanza, ¿tú sabes lo que es alarmante? ¿Cómo? ¿Qué es alarmante? Alarmante, algo que llama la atención, que en algunas personas les puede asustar, es un suceso muy específico y muy llamativo. Yo, profesora, tengo una que no la entiendo. A ver, dígame. Proliferación, algo así era. Mm. Proliferación de los mamíferos. ¿Qué es proliferación, Connie? La proliferación viene siendo como la reproducción, creo, ¿o no, profe? En aumento. Aumento. En aumento, claro. Aumento. O sea, el aumento de los mamíferos. Exacto. Sí, yo pregunto, Profe, una pregunta. Esta es como una pregunta explícita. ¿Qué come el oso? Porque, ¿Aparece aquí que come el oso? No, pues sería implícito que no aparece en el texto. No aparece en el texto. No. Bien, Micha. Y si preguntamos nosotros, ¿qué es proliferación? ¿Aparece en el texto? Sacando información del texto, sí puede darnos la respuesta. Aquí sale evolución En y el- progresión de los mamíferos. ¿Ya? ¿Y sería una pregunta explícita o implícita? Implícita, perdón. Implícita, porque no te sale qué es la proliferación, solamente te dice evolución y progresión de los mamíferos. Excelente, profe, esos niños son demasiado secos. Sí. Oye, Yaciel, que no lo veo, se convirtió en un fantasma. Yaciel, ¿tú sabes lo que son los fósiles? Los fósiles. ¿Quién sabe lo que es un fósil? Yo sé, Como los esqueletos de los animales. es algo que sea... Los huesos antiguos, o sea, de los dinosaurios, de los huesos. Muy bien. Los quería pillar con fósiles, pero lo saben. Muy bien, Wayne. Sería bacán encontrar un Aquí hueso nadie de nos engaña. dinosaurio. Ya, tengo otra. ¿Quién sabe lo que significa subsistencia? Subsistencia. Acá. Que existió. O sea, como los dinosaurios, pero existió. Sobrevivir, muy bien lo que dijo Wayne. La vamos a marcar ya. Sí, subsistencia tiene que ver con eso. ¿Y cómo lo supo? A través del contexto. A veces no es necesario que sepamos todas las palabras. Muy bien, Wayne. ¿Cómo lo supiste? Porque yo dije al azar. ¿Por qué, No Wayne? sabía qué era. ¿Y le preguntaste a tu papá? No. ¿Cómo lo supiste? Soy yo. Solamente yo lo hice al azar. Lo hizo al azar. Estaba empezando. Yo entendí por la palabra que decía subsistencia, yo pensé que ya había vivido, o sea, por la palabra. Yo iba a decir otra cosa, pero... Como que era subsistencia, como que existencia que existe, pero el sub, ahí como que ya existió, yo entendí. Claro. Que ya sobrevivió. Y esto, ¿qué es la flora, Micha? Cuando dice flora y fauna, ¿a qué se refiere? La fauna son los animales. La flora. ¿La flora son los animales? No, la fauna. La fauna son los animales. ¿Y la flora qué será? La flora es el paisaje. El paisaje. Las plantas, muy bien, Wayne. Ahí tú habías cambiado. Ya, ¿y qué significa Yaciel asentó? Que ahí dice, se asentó en comunidades. ¿Qué es? ¿Asentó? ¿Dónde sale eso, profe? Profe, yo sé, profe. ¿Qué es? Asentó.
es ubicarse en algún punto. Sí, está arribita de subsistencia. Asentó en comunidades alterando los ambientes naturales. Asentó. Ujú. Profe, ¿qué animales son Estuvo, carnívoros? que estuvo en esos lugares. O sea, ubicarse en algún punto. Es más que ubicarse, porque yo me ubico y en cambio si yo me asiento es que me quedo, permanezco en ese lugar. ¿Cierto, Connie? Exacto. Profesora, Cuando ustedes no sepan el terminé con una significado, pregunta. ¿Cuál? Dígame. Ya terminé todas las preguntas, profe. ¿Estás seguro que están todas bien con pregunta y respuesta? Sí, todas están con respuestas. ¿Le faltan respuestas? No, todas están con respuestas. Ya, ¿cuál me quiere decir? ¿La explícita o la implícita? La implícita. Ya, a ver, vamos. Y otro animal tiene cuerno que no salga en la imagen. Ah, mira, muy bien. Y le puse el mamut, aunque ya está extinto. El mamut no tiene cuerno, ahí estaríamos en un error. Ah, espérate. Voy a colocar otro. Ujú. Pero está muy buena la pregunta implícita. ¿Qué otra pregunta existe? No, está el Daniel. Daniel. ¿El rinoceronte es carnívoro? Profesora, El rinoceronte es herbívoro. Daniel. No, Fabricio. Daniel, dime, otra pregunta implícita, ¿la tienes lista? Todavía no. Fabricio, usted me va a preguntar algo. que estaba viendo la imagen y creo que la jirafa tiene como cuernos arriba en su cabeza. Oh, bien. Buena observación. Qué observador, Fabricio. Mire, claro que sí. Claro que sí. La Entonces, Emilia, que no me ha saludado hoy día, no me ha dicho nada. Señorita Emilia, ¿tiene listas las preguntas? Profe, ¿O tiene mal el micrófono? ¿puedo Señorita hacer una Emilia. explícita? Ya, a ver, dígame, Daniel. ¿Cuántos de todos esos animales de la imagen tienen rayas o manchas? Excelente pregunta. Mira, no se me habría ocurrido. ¿rayas o manchas? Mm. Ya. ¿Y la respuesta? La jirafa, la cebra y el tigre. Los pandas. Muy ¿Y la bien. mariposa? La mariposa también. Po. Súper. Es un animal que tiene manchitas, colores y todo eso. Oye, qué niños más creativos, tía Constanza. Sí, yo estoy súper sorprendida. No, pero yo te dije que era el mejor curso del colegio, te lo dije. Sí, pero no se lo queríamos contar a nadie. Chuta. ¿Qué vamos a hacer ahora? Cierto, profe, ya está grabado. Está todo grabado. ¿Cierto, José? ¿Sí, Micha? Aquí hay 8 mamíferos, si no me equivoco, ¿cierto? A ver. Así es. Profe, ¿podría ¿Sí? aquí una pregunta implícita podría ser qué ambiente se utiliza en la imagen? ¿Sí? ¿Cómo fue? ¿Qué ambiente? Se utiliza en la imagen. Claro. La pregunta que hizo la Taira también era implícita porque nos decía, bueno, se me olvidó, pero bueno. Taira, ¿tú la tienes las 6 preguntas listas? ¿Era si era natural o Artificial. o La artificial? estoy escribiendo, profe. Ah, Por ya, eso mi amor. Es artificial porque no quiero que estén todos los animales juntos en una foto. Hoy súper bien. Es una suposición. Imagínate, se comen entre ellos, por el oso, hoy qué no, hubiera sido una matanza. Ya póngase para la foto. No sé. Tiene Es como casi imposible que Digan no hello, digan whisky, la jirafa así. No, o sea. y ahí si fuera la real, todos los mariposa animales justo ahí, estuviesen justo comiendo. Claro, no. pasó por ahí. Y el rinoceronte, tú mira para allá para que se te vea el cuerno, ponte así.
No, o sea, no. Profe, si la imagen fuera real ahí, todos estuvieran en una guerra. Claro, O todos estarían en diferentes fotos. Supervivencia. sí. Está claro que esa foto no es real. No. No, pues, y encima que la mariposa justo pasa ahí volando, que coincidencia. Señorita Ariana, que ha estado en silencio, por favor, dígame algo. ¿Tiene todas las preguntas listas, señorita Ariana? Me falta una. ¿Me puede decir las que tiene hasta el momento, por favor? ¿Yo le puedo decir una? Espérate, que la Ariana me va a decir. ¿Cuántos animales hay? ¿Cuántas especies hay? ¿Cuántos animales terrestres hay? ¿Ya? Preguntas implícitas. ¿Cuántos párrafos hay? ¿Y qué comen los otros? Entonces me falta una nada más. Ahí tenemos que Gracias. hacer una corrección, profe. ¿Sí? Porque ¿cuántos párrafos hay? Si yo analizo la imagen, el texto, ¿lo puedo ilustrar? Esa es explícita. Esa es explícita, ¿Eso ¿cierto? le puedo decir una implícita? ¿Cuál es el hábitat de cada animal? Es una implícita. Muy bien. No podemos verificarlo. Una implícita puede ser que comen los animales, que es de la imagen. Muy bien. Que comen los animales de la imagen. ¿Cuál es el hábitat? Nos va a faltar una explícita. Nos está faltando una explícita y me la va a decir la Francisca. ¡Hola, Francisca! No me ha saludado la Francisca, yo la saludo en el chat. Señorita Francisca. Señorita Francisca Zúñiga. Francisca. ¿Qué no entiende? Ay, me dijo. Francisca, ¿cuál es? ¿Qué no entiende? Dígame, para yo explicarle. Francisca. Pucha, la Francisca. ¿Qué? Profesora, yo tengo una explícita. Ya, dígame. ¿Cuántos versos tiene el texto? ¿Versos? Sí, versos. No son versos. No, no son versos. No son versos, porque eso es del poema, lo acabamos de Eso es del poema, lo acabamos de decir. Hay que estar atentos. Del texto lírico. Claro. ¿Cuántas líneas? Pero, ¿cuántas Sí, la líneas, extensión? perdón. Ahí sí, los versos son del otro que vimos antes. Ahora estamos en otra cosa, Me da risa porque uno queda pegado con lo del poema. Me da risa. Profe, yo tengo una pregunta. Pregunte. En la pregunta, ¿cuál es el hábitat de cada animal? Yo puse el bosque. Y ahí estamos mal. Estamos mal porque el oso polar no está en el bosque. El oso polar está en la Antártica. En el los árticos. En el Ártico, en el Polo Norte. Así que hay que tener ojo. Ya, yo creo que estamos bien en la formulación. Porque aquí en mi casa también hay En la formulación de las preguntas, pero hay que tener cuidado en las respuestas. ¿Ya? ¿Cierto, Constanza? Sí, tendríamos que activar los conocimientos previos en esa pregunta. Sí, porque la mariposa yo la puedo ver en cualquier lado. Exacto, pero no así un oso polar, porque yo no abro mi puerta en la mañana y veo un oso polar en mi jardín. Y el oso polar estaría así como, hola, soy un oso. Exacto. Sí, a ver, un poquito, Yaciel, dígame, Yaciel. El lugar de las serpientes son como los lugares donde hay pantanos, como en la sabana, así por decirlo. Claro. El lugar de los animales de la sabana. Profe, Oye, Fabricio, abre los ojos, la mariposa está encima del elefante volando. Fabricio dice que no ve la mariposa. No puede ser. profe, me he dado cuenta de que la mayoría de los animales de la imagen viven en Asia y África. Así es. Mira.
Muy observador el José. Ya, ¿quién me va a decir la última que nos falta? Dijo la vida real, no la imagen de Fabricio. Ah, Yo dije, ya Fabricio es la persona que anteojo. es que sabes que Fabricio, las mariposas aparecen en primavera y como estamos en invierno, Profe, Oye, ¿qué no van a salir? ¿cuál es el animal más grande de la imagen? El elefante, eso es lo que... El elefante es súper alto. Y la jirafa. O sea, tiene que cazar... O sea, el elefante ahora mismo, si viste la foto real, pues se estaba atacando al elefante. Ya. Se llama. Entonces, si recapitulamos... silencio, silencio. Tenemos las preguntas explícitas, ¿cierto? Que ya ustedes más que aprendido e identificado en un texto, ¿verdad? Que yo puedo observar, tanto como decía la profesora, en el texto o en la imagen, y yo puedo responder al analizar, ¿verdad? Y son implícitas las preguntas que nos acaban ustedes de dar, que es donde yo tengo que deducirme, voy a tener que pensar, tener que activar mis conocimientos previos para poder responder todas estas preguntas. ¿Queda alguna duda todavía sobre preguntas explícitas o implícitas? No, Yo quiero escuchar a la Francisca Zúñiga porque escribió en el chat, no entiendo. Y todavía no sé qué es lo que no entiende. Francisca, Caballero, que no entiendo lo implícito. ¿qué no entiende, Francisca? Pucha. Ve que así no podemos ayudarla. Les podemos subir igual este PPT para que se pueda apoyar, ¿ya? Claro. Entonces, profe, ¿los dejamos o no los dejamos con la tarea? No. ¿Ya estamos listos? Hicimos todas las preguntas. Hoy tengo que descansar. ¿Se acuerdan que yo Profe, ya antes... terminé. A ver, silencio. Ya, pues, Micha. Yo en otras oportunidades le había dicho que estas preguntas pueden ser en forma de pregunta de alternativa múltiple, pregunta de verdadero y falso. ¿Lo recuerdan? Sí. Ya. Pregunta explícita e implícita. Si yo le digo ahora, actividad, hágame 3 preguntas de verdadero y falso. ¿De la imagen o del texto? Del texto. No. Sí. Porque es muy importante, ¿sabes, tía? Puse una tarea. 3 preguntas. Ahora ya. 3 preguntas de verdadero y falso. Ya, las vamos a anotar aquí. ¿Tres preguntas de verdadero o falso? No. Ay, por favor. ¿Qué es lo más importante para aprender? Voy a poner los animales que Es existen, si verdadero o hacernos preguntas, ¿cierto, Constanza? Exacto. Para poder aprender tenemos que hacernos preguntas. Siempre la curiosidad nos lleva al conocimiento. ¿Qué pregunta? Pongamos un ejemplo, Constanza. Ya. ¿A ti qué pregunta de verdadero y falso se te ocurre con este texto? Ya, voy a volver al texto. ¿Verdadero o falso? ¿Hay algunos animales que están en peligro de extinción? verdadero. Verdadero. Y hay que responderla nosotros mismos, ¿no? Exacto. Pero este es un ejemplo. Sí. Ah. ¿Quién lo iba a escribir? Voy a ponerle acá, ejemplo, ¿no? Pregunta. ¿Sí, mi amor? Todos los personajes de la imagen son carnívoros. Bien. Y esa, muy bien. Y ahí, si es falso, tengo que justificar la falsa. Ojo. ¿Ya? Todos carnívoros porque está ¿Es la falso? mariposa. Está la mariposa y otro animal Profesora. como la jirafa. Constanza, Porque o es sea, falso porque la jirafa es herbívora. espere,
Constanza, como lo hacemos en la estructura, nosotros generalmente ponemos un guión así, de verdadero y falso. Digo yo. Ya. Por fin. Espérame. ¿Como un cuadro? Claro. Ya. Lo vamos a hacer así. Ya. ¿Quién va a ser el más veloz en hacer las preguntas de verdadero y falso? Son solo 3. Recuerden que si hago la falsa, tengo que poner la justificación. Franquito ya las tiene listas. Usted que en la sala era el más rápido, Franco. Falso, no todos los animales son carnívoros. Eso, hoy la Connie es ejecutiva. Me encanta. ¿Cuál es la justificación? ¿Ah? ¿Cuál es la justificación? Ah, eso. ¿Quién dijo esa pregunta tan buena? ¿Quién la va a justificar? Yo. Dígala. Vamos, Alexi. No todos los animales son carnívoros porque algunos necesitan comer vegetales, además de... Alexi, y tanto que hablaste muy rápido. El Alexi está como... Perdón, porque hay algunos que son... ¿Cómo se llaman los animales que comen hierbas? herbívoros. ¿Las herbas? Eso. Muy bien. Te están preguntando si cuáles son. Es la cebra, la jirafa y la mariposa y otro y no vi la otra imagen que vi. Rinoceronte. Aquí vamos a volver a la imagen. Sí, sí. Y el cóndor, no, sí, no sé si el cóndor. Es una ave rapaz. Por lo tanto, Ah, el perezoso que está ahí. perezoso también. El cóndor es un ave rapaz, El por lo pato. tanto, come carne muerta, come insectos en ocasiones. Carroñero. El loro. Sí, O sea, que es carroñero. también. Ya. Nos faltaría entonces una pregunta de verdadero y falso, ¿cierto? 2 Dos. nos faltan. Ya. ¿Quién va a decir la siguiente? Wayne. Ya, a ver, Wayne, vamos. Go, go, go. ¿Hay un animal que vuela? No, Pero ¿dónde? porque no. ¿Cómo? ¿En la imagen hay algún animal que vuela? ¿Eso? ¿Verdadero o falso? Yo soy Verdadero. Piénsela mejor. Hay que pensar bien en la pregunta. una mariposa Verdadero. y el guacamayo. Vamos a hacerla. Hay animales. En la imagen hay animales voladores. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Ya. Tienen que decirme una que sea falsa. A ver, le voy a preguntar a Isabela. Isabela, ¿tiene bueno el micrófono o alguna señorita? A la Sofía Contreras, que está muy calladita, para que participe. Señorita Sofía, o me contesta en el chat, ¿me puede poner la pregunta? Sofía. 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 Contéstame por Sofía. Oh, me dejó en visto. Ah, ya. La Ariana entonces. Ariana. Sí, Mi amorcito, dígame una pregunta de verdadero y falso, que sea falsa. Veamos ¿del texto? ¿Sí?
Verdadero. Digo, no. Profe, una Genial. pregunta, ¿puedo hacer yo? Una pregunta. Bueno, Los humanos han hecho que los animales se extingan. ¿Es verdadero? sí, pues estoy preguntando una, pero que sea falsa. Micha, a ver tú. La vamos a anotar igual esta por si acaso, ¿ya? Ujú. Ah, mira, los humanos han hecho que los animales no se extingan. Eso es muy Ah, fácil. claro, Cambiémosla súper bien. entonces. Cambiémosla. Ya. Los humanos han hecho que los animales no se extingan. Obvio que lo han hecho, por eso es falso. Vamos a justificar entonces. Ujú. Ahí. Ahí. Ya. Y la Franco, ¿usted tiene algo que hacer ahora? ¿Tiene cita con el dentista? ¿Tiene que ir a sacar a pasear al perrito? Si quiere ir, todavía no son la 1. Faltan 4 minutos. ¿Cuál es la justificación? Que los humanos sí han ayudado que no han ayudado que se extingan. A ver, redáctala mejor, la justificación. Que los humanos sí ayudaron a que se extingan a los animales porque ellos cazan a los animales. Ya, muy bien. Cazan mucho. Encima le rompen las hábitats. Y lo vamos a englobar, le puse causando daño, ¿ya? Ya, profe. Causando daños porque es muy general. Muy bien, Constanza, porque Profe, tenemos que la causan casa- daño en la atmósfera, en los hábitats, en el agua, en muchos Profe, daños. la contaminación, la caza y la destrucción de los hábitats ha De- hecho que los animales se extingan. Muy bien, José. La Excelente. contaminación, los hábitats, destruir los bosques, destruir... Sí, porque los y la animales se comen todo eso. Se comen toda la Sí. basura que ellos botan. Entonces, todo Como las tortugas. va relacionado. Se come Va las todo bolsas que relacionado. Si el ser humano contamina el río, obviamente que no van a poder beber de esa agua, o si beben van a morir. Se van a enfermar. Claro. Muy bien, está todo relacionado en una cadena. No solo del Todo. agua, de la tierra también. Claro. Excelente. Ya, ¿cerramos, profe? Estamos, ok. Ya. Para cerrar entonces, primero, chiquillos, les voy a decir que fue un gusto hoy día compartir esta clase. No lo voy a sacar todavía. Les voy a subir este PowerPoint, ya, para que lo puedan tener, para que puedan estudiar también. Y como recapitulación, hoy día vimos preguntas explícitas, significado, preguntas implícitas con su significado. Aprendimos a identificar cuál corresponde o qué pregunta corresponde a una pregunta implícita y una explícita, y también aprendimos a hacer preguntas explícitas e implícitas. Además, reforzamos el uso del verdadero y falso, ¿cierto? Y con todo lo que trabajamos hoy día, pudimos trabajar la comprensión lectora de ustedes en un texto, ¿ya? Súper bien, chiquillos, trabajaron excelente. Fue una muy buena clase, creo que aportaron todos unas muy buenas ideas y por lo que veo se aprendió muy bien el contenido. Felicitaciones para todos. Tía Constanza, entonces va a subir esto usted y la pequeña guía de trabajo también para que la tengan lista para el viernes. Ya. Nos estaríamos viendo el viernes entonces. La pequeña actividad, en breve resumen, va a ser leer una noticia y ustedes tienen que crear 3 preguntas de cada tipo según lo que vimos hoy, ¿ya? La voy a subir junto al PowerPoint con la actividad.
Y revisen el video también, ¿ya? Sí. Ya, En caso de chicos, que tengan dudas. muchas gracias a todos por la asistencia. Excelente como siempre.